Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con los lentes con los que nos hemos acostumbrado a mirar la realidad de la diversidad en el Perú. Es como si nosotros nos hubiésemos acostumbrado uno a percibir la diversidad como un problema. Entonces, claro, cuando uno mira la realidad de la diversidad dices, ¿quiénes tienen el problema, ¿no? Y decimos, aquellos que tienen una realidad y tienen un patrón cultural distinto al de la cultura dominante. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de la población indígena, decimos, bueno, ellos tienen el problema porque hablan diferentes lenguas, entonces démosle una propuesta a ellos de educación intercultural, pero en el fondo que durante muchos años nunca fue realmente educación intercultural, porque era una propuesta más para solucionarles, entre comillas, el problema. Entonces, como su problema era fundamentalmente lingüístico, la idea es cómo tú entrabas a un sistema educativo castellano hablante y en ese sistema te ayudaban a transitar de tu lengua, cualquiera que fuera, hacia el castellano. Entonces yo creo que ese lente es el que nos está dificultando, o sea, mientras no cambiemos el lente y percibamos que la diversidad no es un problema, sino es una riqueza potencial. Luego otro punto me parece que es la percepción que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Como que nos hemos construido socialmente percibiendo la diversidad como algo externo, ¿no? Diversos son los otros, ¿no? Y entonces es asumir que la identidad no es algo que tengamos que trabajar solo con nosotros, sino que tenemos que empezar a asumirlo como la diversidad que tenemos la mayoría de las personas que vivimos en esta sociedad, ¿no? Entonces yo sí creo que para entrar a lo urbano, a esa educación intercultural para todos que transversalice el sistema educativo, tenemos que empezar a entender que no hay una única identidad, ¿no? Cada uno en la construcción que hace desde niño va generando diversas identidades, ¿no? Sobre todo a medida que uno va interactuando con realidades culturales distintas, puedes ir construyendo identidades inclusivas en el sentido que se va abriendo el horizonte de cuál es el sentido de pertenencia que realmente tengo. Es decir, ese transitar es necesario además hoy en la sociedad que vivimos, porque si no, estaríamos formando las personas para vivir en guetos. Aquellos pueblos que han sido muy discriminados es lógico que se sintiera que históricamente necesitaban afirmarse muy fuerte en su identidad. Pero si bien la intención es buena, si yo me afirmo sin ese referente del otro, el problema es que yo puedo reproducir un pensamiento totalmente etnocéntrico, ¿no? Claro, hay que entender que la dinámica histórica de la realidad peruana, del tratamiento de la diversidad, la escuela no se ha mantenido ajena. Nosotros decíamos que era algo así como reflexionar cómo es que se ha estado cocinando, ¿no?, el tratamiento de la diversidad, como si metiéramos en una gran olla, ¿no?, varios componentes que a fuego lento han estado, ¿no?, durante siglos, ¿no?, cocinándose sin que el fuego se apagara nunca, y que ahí, claro, nosotros el componente fundamental del tratamiento de la diversidad siempre lo hemos sesgado a lo cultural, ¿no? Es decir, hay pueblos culturalmente distintos, pero además hemos asociado que los culturalmente distintos solo son los indígenas. Sí es claro para la mayoría de las personas que se ha dado un nivel de subalternidad de las culturas indígenas, pero realmente lo que se esconde es lo que Fidel Tubino reflexiona muy bien, de decir, hay una triple injusticia, está lo cultural, pero también está que son sectores de la población que históricamente se han quedado marginados de las posibilidades de desarrollo económico. Pero luego también hay una brecha muy fuerte a nivel político, ¿no? Son sectores de la población que no tienen oportunidad de estar en los espacios donde se discuten las problemáticas y donde se toman las decisiones. Entonces, en ese mecanismo de discriminación y racismo como insumo para mantener el fuego de esa olla, lo que hemos generado sin darnos cuenta es un nivel de violencia estructural permanente en la sociedad peruana que se ha tratado de legitimar y justificar culturalmente con ese racismo latente. Y entonces lo que genera es que la olla de vez en cuando se desborda. Lo más dramático en la historia cercana del Perú es la violencia política, no un fenómeno que surge, sino un desborde de esa olla. La escuela, ¿qué hace? La escuela reproduce esos mecanismos de marginación y exclusión y genera sus propias prácticas discriminatorias. Y por eso la escuela es eminentemente homogeneizante, ¿no? Parte de una cultura, parte de una lengua, porque lo que pretende es que el proceso de socialización sea que todos confluyamos en esa identidad colectiva común, pero con un solo patrón cultural. Entonces, la interculturalidad para todos es muy importante, para nosotros educativamente hablando, porque es la forma de hacer un quiebre, de apagar el fuego de esa olla y de desaprender, antes que aprender ciertas cosas que hemos ido asumiendo como naturales. La Universidad Javeriana en
Bogotá, en Colombia. Y parte de la formación fue muy interesante porque se compartió el trabajo que se viene desarrollando en el entorno urbano de la capital, de Bogotá, con el tratamiento de la interculturalidad dirigida a una diversidad de población que tenía que ver con la población, como ocurre de nosotros, ¿no? Dominante, que es la castellano hablante, culturalmente hablando, pero luego era un entorno urbano donde hay una presencia fuerte por la migración de población indígena y también una presencia fuerte de población afrocolombiana, y hay una presencia fuerte de migrantes ecuatorianos, sobre todo en la capital. Y salían dos conclusiones que me parecen muy importantes para tener en cuenta nosotros como sociedad y como manejo y gestión de la educación, ¿no? Intercultural. Una era que no se puede trabajar la interculturalidad solo con los sectores de la población que son víctimas de esa marginación y exclusión desde la cultura dominante. Llega un momento que hay una limitante. La limitante es que la problemática es una construcción social, es una construcción del conjunto de la sociedad y cómo nos relacionamos, cómo interactuamos, cómo nos afirmamos. Y ahí el problema de fondo es la discriminación y el racismo. Y el segundo aspecto interesante de la experiencia, porque entonces ahí lo que se planteaba como conclusión era, para introducir la educación intercultural en ámbito urbano, tú tienes que trabajar con toda la población escolar. Porque la idea no es partir de una cultura dominante, sino partir más bien del concepto de un encuentro. La escuela como encuentro de los diversos. Y la otra experiencia que me parecía interesante es que su reflexión, después de ir tanteando por dónde va, sentían que hay una necesidad de que cuando se incorpora, por ejemplo, me comentaban, había una migración fuerte en una zona de la ciudad donde en muy poco tiempo llegó un colectivo de población indígena significativo a la escuela. Entonces, en un aula podía haber, por ejemplo, de 35 niños y niñas, 10 de origen indígena. Entonces, al principio ellos, por una cuestión de promover la igualdad en el trato, lo que hacían era trabajar con todos juntos desde el primer minuto, ¿no? Pero luego descubrieron que era bastante dificultoso, sobre todo para los docentes y para los propios estudiantes, en construirse la relación con alguien distinto y del que no tenían referentes. Entonces, su reflexión iba porque la experiencia les decía que puede ser importante que haya un periodo de transición donde se pueda trabajar, por ejemplo, en este caso, con esos estudiantes de pueblos indígenas, un poco afirmando en su identidad en un contexto distinto a aquel en el que han crecido, que es un urbano, y empezar a introducirles el referente de aquellos con los que se van a encontrar culturalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo, trabajar con el resto de ese aula, ¿no? Y empezar a acercarles, sin que todavía estén presentes físicamente en el aula, a la realidad cultural que representan los pueblos originarios colombianos, ¿no? Para que en el momento que entren al aula, ese encuentro sea un encuentro, por un lado, que desde el que tradicionalmente ha sido marginado no se sienta menos que, y no se sienta avasallado por una cultura, pero al mismo tiempo por el otro, que tenga una curiosidad y una actitud de apertura para acercarse a ese distinto. Y la tercera conclusión que salía también es que no se puede trabajar esta interculturalidad en ámbito urbano solo con los docentes. O sea, no es una cuestión de entrar a un aula y trabajar como práctica pedagógica, sino es cómo gestionas la institución, cómo te relacionas con la propia comunidad de los padres y madres de esa diversidad, cómo incorporas la diversidad en las prácticas cotidianas de la escuela, ¿no? Y cómo todos los actores que están en la escuela tienen que asumirse como parte de este proyecto. Porque si no, el riesgo que ellos nos planteaban también es como que los estudiantes aprendan que la interculturalidad funciona dentro del aula, y entonces lo asumes como algo académico, es como el deber ser, pero que cuando sales, por ejemplo, al recreo, ya ahí no es un territorio intercultural, ¿no? Porque el encuentro con el otro tenemos que asumir también que hay un elemento que es el conflicto. Y nosotros somos culturas que habitualmente tratamos de esquivar los conflictos, ¿no? Porque asociamos conflicto a problema. Pero en la interculturalidad no es que no debamos esquivarlo, sino que necesitamos el conflicto. Entonces, es muy importante porque mirada la interculturalidad y el tratamiento de la diversidad desde el manejo educativo de los conflictos, nos interesa no provocar conflictos, pero sí gestionar los conflictos que se van a... E incluso a veces sí podríamos decir provocarlos educativamente hablando. Entrar a esa educación intercultural supone que el docente ya no solo puede estar preocupado por qué tanto aprende ese estudiante de... Es decir, lo más importante no es qué aprendo yo solo de la otra cultura, sino con qué actitud yo consigo generar el acercamiento a la otra cultura. Y eso tiene mucho que ver con actitudinal, con una dimensión actitudinal, con una dimensión afectiva,
pero con que el docente sienta que empieza a ser también y empieza a desarrollar un rol de mediador cultural. Siempre puede parecer que interculturalidad para todos es, en el mejor de los casos, para toda la escuela pública, ¿no? Sí necesitamos que sea una entrada sistémica. Es como decir, las variables fundamentales que garantizan que una propuesta educativa se desarrolle tienen que abordarse todas. O sea, el punto de partida no es una propuesta igual para todos. Lo que podemos tener es lineamientos del tratamiento de la educación intercultural para todos, en contextos urbanos, por ejemplo, pero lo primero que necesitamos es contextualizar la realidad de esta escuela donde queremos que entre. Y contextualizar la realidad quiere decir la realidad de la diversidad. ¿Qué ocurre con la realidad en la que estamos nosotros ahora? Que el diálogo, como el sistema educativo ya está configurado y ya tiene un patrón, el sistema educativo está vinculado a la cultura occidental y tan vinculado que los cursos que nosotros aprendemos en la escuela está vinculado a las ciencias. El reto que tengo que hacer es qué condiciones tengo que generar para en esta realidad hacer dialogar lo que ya está en la escuela, que es ese conocimiento científico, académico, escolar, y los conocimientos, saberes, patrones culturales que están en las personas que están estudiando en la escuela, que están en su contexto cultural. Y acá cuando nosotros hablamos de diálogo de saberes, no es solo el saber como conocimiento, sino también es como sensibilidad y como éticas. ¿Cuál es la parte más complicada educativamente hablando? Que el diálogo normalmente entre realidades culturales distintas no se da espontáneamente. Entonces lo que tenemos que generar es cómo abrir esa cultura escolar a otras realidades culturales. Es decir, metodológicamente hablando, lo que tendríamos que ver es cómo los culturalmente distintos sentimos una necesidad de descubrir al otro porque sentimos que el otro nos puede aportar algo valioso para nosotros. En ese sentido, nosotros estamos ahora, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, tratando de poner en práctica en algunas escuelas, ¿no?, en redes educativas rurales que estamos acompañando, 73 redes en todo el país, una herramienta que pueda promover el diálogo de saberes a partir de retos de la realidad. Si cuando yo entro a la escuela a mí me plantean planificadamente y pedagógicamente una serie de retos que lo que me hacen ver es que el punto de partida siempre es la cultura que yo tengo, la cultura que yo traigo. Con esa cultura yo trato de responder al reto, pero el reto está tan bien pensado que es lo suficientemente complejo para hacer ver que si bien mi realidad cultural, mi conocimiento es necesario, es insuficiente. El problema que tenemos es que necesitamos desarrollar algo que no existe. Es decir, necesitamos incluir en la formación inicial y en la formación en servicio de los docentes el desarrollo de competencias y capacidades para gestionar la diversidad desde la escuela, en cualquier ámbito de la realidad nacional. Y lo otro que necesitamos es producir materiales educativos que ayuden a ese diálogo. Y el otro tema que creo que es fundamental es el tema del acompañamiento. O sea, requiere que sea un proceso en el que se forma a personas para desarrollar la gestión, pero que se les acompaña para ir respondiendo en la propia práctica e ir ajustando, e ir entendiendo que trabajar interculturalidad para todos en Lima es como que desde unos lineamientos comunes van a surgir propuestas diversas en diferentes contextos culturales. Yo sí creo que se ha avanzado mucho porque siento, uno, que se está asumiendo que de verdad el problema no es la diversidad, sino el problema es cómo hemos estado gestionando la diversidad como sociedad y cómo hemos estado gestionando la diversidad en el sistema educativo. Siento que el reto es abrir el horizonte. O sea, tenemos que entender que cada vez que hablemos de educación intercultural no es hablar de indígenas, no es hablar de zonas rurales, no es hablar de los pueblos originarios. Es hablar de la construcción de este país, que sin educación intercultural no hay forma de gestionar la diversidad. Hay un gran avance en cuanto a la reflexión teórica de la interculturalidad, pero necesitamos dar un salto a la dimensión de definir ya modelos de atención específicos y herramientas metodológicas para construirlo en la práctica pedagógica. Otro reto es que sentimos muy fuerte la necesidad de enseñar y de que los niños aprendan, ¿no?, en ese contexto de diversidad.
pero que hay una etapa previa que es que tenemos que desaprender. Tanto los docentes como los estudiantes tenemos que darnos una etapa donde ciertas verdades con las que hemos convivido tal vez descubramos que no son más que estereotipos, ¿no?, que hay que deconstruir para ser capaces sobre esa base construir algo distinto, algo nuevo. Porque yo creo que la parte más compleja en la reflexión del docente y en la reflexión que tenemos que promover en los estudiantes y en la reflexión que tenemos como sociedad frente a lo diverso y desde la interculturalidad es que mientras no seamos capaces de cambiar las relaciones, las estructuras, las prácticas discriminatorias en la sociedad, pero sobre todo como educadores dentro de la escuela, no puede crecer ahí la interculturalidad. Sí, yo creo que hay una estrategia fundamental, y es que si bien el horizonte del tratamiento de la interculturalidad es hacia la igualdad, primero no puede ser una igualdad abstracta, pero desde la escuela a nosotros nos interesan igualdades más particulares. Si a nosotros nos interesa primero una igualdad de acceso, que todos tengamos la misma oportunidad para entrar a la escuela a formarnos, pero nos interesa también una igualdad en la forma como vamos a aprender, ¿no?, que todos tengamos la misma oportunidad en los medios de aprender, que tengamos una igualdad de logros, que todos podamos llegar a los mismos logros de aprendizaje, que tengamos una igualdad de la utilidad después de salir de la escuela, para qué nos sirvió. Pero esas igualdades, como no todos llegamos a la escuela en las mismas condiciones, la igualdad puede ser un fin, pero no podemos trabajar la interculturalidad con criterios de igualdad. Las igualdades están en los fines, pero las igualdades no pueden estar en los medios. Diferentes caminos para los mismos fines. Eso es lo que nos queda en construir la escuela.